La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Usted comienza a ver el programa titulado Retornándose al Dios vivo y verdadero. El propósito es estudiar las Escrituras con el lema, con la meta principal de que usted y yo seamos plenamente conocedores de la verdad y vivamos por la verdad y no por el engaño. Hemos venido estudiando sobre el libro de Romanos y estamos en el capítulo 7. En el capítulo 7, ciertamente la ley despierta el pecado, dice en Romanos capítulo 7, verso 8. Y el pecado se agita en nuestra naturaleza. La ley mata al pecador y lo engaña. Es lo que nos dice Romanos capítulo 7, verso 9 al 11. A pesar que la ley es santa, es pura, pero no tiene el poder, la capacidad de salvarnos, a menos que el hombre se ciña el 100% a la ley. Pero si ofende en un solo punto, ha ofendido a todos. En cuanto a la gracia, nos da la capacidad de ser vencedores en todo aspecto. Y esto se logra por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, porque al leerla, las mismas cosas que condenan para nuestras vidas, la ley despierta el pecado y el pecado agita nuestra naturaleza. Jamás se le olvide eso. La ley mata al pecador y lo engaña. No lo digo yo, lo está diciendo el Señor a través de la pluma del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre que se le apareció el mismo Señor camino a Damasco. Ahí lo alcanzó, lo salvó, transformándolo en un apóstol a los gentiles. Entonces, según el verso 9 al versículo 11 de este capítulo 7, la ley mata al pecador y lo engaña, haciendo que se dé cuenta de que es demasiado débil para satisfacer las normas de Dios. Por último, le quiero decir con certeza que la ley revela la pecaminosidad del pecado, según el versículo 13 lo dice claro. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Así es descrito en estas verdades supremas. Entonces, podemos decir, según este versículo, no solo nuestras acciones externas, sino especial nuestras actitudes internas. Voy a decírselo de esta manera. Por último, la ley revela la pecaminosidad del pecado, no solo nuestras acciones externas, sino especialmente nuestras actitudes internas. El creyente no puede satisfacer mediante la ley. No se puede santificarse mediante la ley, en otras palabras. Se lo recalco, el creyente no puede santificarse mediante la ley. No porque esta no tenga potencia de santidad. La ley es santa, pero no tiene el poder para salvar, pero sí el poder para señalar el pecado. Entonces, el creyente no puede santificarse mediante la ley, no porque ésta no sea santa y buena, sino porque nuestra naturaleza es tan pecaminosa que la ley no la puede cambiar o controlar. Esa es la gran verdad. Es
un día maravilloso en la vida del cristiano cuando descubre que la vieja naturaleza no conoce la ley, la nueva naturaleza no necesita la ley. Esto es tan interesante. Ahora, hay dos principios. Primero hablamos de los dos esposos. Entonces, la ley y Cristo. Después hablamos de los dos descubrimientos, según el verso 7 al verso 14. Y hoy trataremos de hablar sobre los dos principios a partir del verso 15 al verso 25. Después de su experiencia de derrotar totalmente los problemas que se tienen, el no obedecer la ley es un problema bastante serio, porque conduce a morir, conduce totalmente al desastre. Pero a través de la gracia el hombre llega a ser vencedor. A través de la fe en Cristo Jesús, el pecado se desactiva y Dios nos hace totalmente vivos para Él y muertos para el pecado. Entonces, para entender estos dos principios, quiero llevarlos al capítulo 7, en el versículo 15 hasta el verso 25. Y nos dice claro, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Déjeme explicárselo estos preciosos pasajes bíblicos. Después de su experiencia de derrota contra la ley, Pablo concluyó que hay dos principios, es decir, o leyes, que operan en la vida del creyente. En primer lugar, la ley del pecado y de la muerte. Segundo, la ley del espíritu de vida en Cristo. Es lo que él dice también en Romanos capítulo 8, verso 2. La ley del espíritu de vida en Cristo hace destruir la ley del pecado. Entonces Pablo se refiere entonces a la presencia de dos naturalezas en el Hijo de Dios. La salvación significa que Dios cambia la vieja naturaleza, la limpia o la transforma. La vieja naturaleza del creyente es simplemente tan perversa y opuesta al Espíritu hoy como en el día en que fue salvado. La salvación quiere decir que Dios le da al creyente una nueva naturaleza y crucifica la antigua. La nueva naturaleza es preciosa y gloriosa, pero la antigua queda completamente crucificada. Esa antigua ya no se activa. Entonces el cristiano, podemos decir, todavía tiene la capacidad de pecar, pero ahora tiene un apetito por la santidad. Y entonces busca constantemente ser una persona santa. Y Dios le da la capacidad de hacerlo.
y de alcanzarlo. La dinámica para el pecado aún está ahí, pero no tiene el deseo. La ley del pecado y de la muerte es simplemente la operación de la vieja naturaleza. De modo que cuando el creyente quiere hacer lo bueno, el mal está presente. Incluso las buenas cosas que hacemos están manchadas por el mal, según el verso 21. Es aquí donde usted ve la diferencia entre la victoria del capítulo 6 y la del capítulo 7. En el capítulo 6, el creyente gana la victoria sobre las cosas malas de la carne. O sea, deja de hacer deliberadamente el mal. Pero en el capítulo 7 triunfa sobre las cosas buenas que la carne haría en obediencia a la ley. Mas Dios no acepta la carne, porque en nuestra carne no hay nada bueno. La carne para nada aprovecha. Lo dijo Jesús claramente en Juan capítulo 6, verso 63. Entonces, el Espíritu es el que da vida y debemos caminar en el Espíritu para tener vida. La carne para nada aprovecha. Entonces, si no aprovecha para nada la carne, no debemos andar según la carne. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vidas. Entonces, todo lo que Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento ciertamente produce vida. Lo que nos enseñan los apóstoles produce vida. Y por supuesto, lo que nos enseñaron los profetas de Dios. Entonces, el Espíritu es el que da vida y debemos caminar por el Espíritu. Caminando en el Espíritu, entonces, se lo digo de esta manera, caminando por el Espíritu, entonces hay vida abundante en nosotros porque este Espíritu de Dios produce vida, esa vida abundante. Pero la carne para nada aprovecha. No le gusta orar, no le gusta cantar, no quiere ir a la iglesia, no quiere leer la Biblia. Pero cuando es sujetada al Espíritu, entonces se sujeta también la carne. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vidas. Sin embargo, ¿cuántos cristianos establecen leyes para sus vidas y tratan de disciplinar la carne para que obedezcan? Cuando Dios llanamente dice los designios de la carne, es decir, la vieja naturaleza, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Lo dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 7. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús contrarrestará la ley del pecado y de la muerte. No es al someternos a las leyes externas que crecemos en santidad y servimos a Dios aceptablemente, sino al someternos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Esta ley o este principio se elabora en el capítulo 8, en los primeros 17 versículos en especial. No podemos cumplir con las justicias de la ley y con nuestra fuerza. El Espíritu las cumple en nosotros con gran poder. Esto nos enseña el capítulo 8, versos 3 y 4. Por lo tanto, ¿cuál es la aplicación práctica de todo esto? Es la pregunta que tenemos que responder. Queridos televidentes, simplemente esto, en nuestra nueva posición delante de Dios, como muertos a la ley, no se espera que obedezcamos a Dios mediante nuestras fuerzas. Si Dios nos da a esclavizarnos, es diferente. Dios no nos ha esclavizado bajo la ley, pero Dios nunca nos meterá a la esclavitud si estamos dispuestos a caminar con Él por la fe. Nunca Dios nos meterá a ser esclavos de la ley. Entonces Dios no nos ha esclavizado bajo la ley cristiana que debamos obedecer para ser santos. Más bien nos ha dado su Espíritu Santo que nos capacita para cumplir
las exigencias de la santidad de Dios. Los cristianos pueden tener la victoria del capítulo 6 de Romanos y dejar de estar bajo la esclavitud del cuerpo de carne, pero hay más que eso en la vida cristiana. ¿No deberíamos producir frutos para Dios? Ciertamente, pero desde el momento en que empezamos a obrar con nuestra fuerza, descubrimos que somos un fracaso. Y triste es decirlo, pero muchos cristianos bien intencionados se detienen ahí mismo y se convierten en víctimas espirituales. No tienen gozo, no tienen paz, no se sienten libres, se sienten condenados, se sienten oprimidos. ¿Por qué? Porque están luchando en su propia capacidad, están luchando con las fuerzas de su carne. Mas si buscaran el obedecer al Espíritu, a la palabra de Dios, tal como dice, recibir por la fe a Jesús y caminar por la fe que es en Cristo Jesús, el Espíritu de vida en Cristo nos libera ciertamente de la ley del pecado y de la muerte. Más bien debemos aceptar las verdades también de Romanos capítulo 7, que en realidad somos un fracaso, que la ley es buena, pero somos carnales, y luego permitir que el Espíritu sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos capacite para considerarnos muertos al pecado y a la ley. Según el capítulo 6, muertos al pecado y a la ley, según el capítulo 7 de Romanos, para que podamos por medio del Espíritu disfrutar de la bendita libertad de los hijos de Dios y glorificar a Dios viviendo en santidad. Y así sucesivamente. Ahora bien, según el capítulo 8 del libro de Romanos, este capítulo es tan interesante. Ahora, este capítulo es el clímax de la sección sobre la santificación. Pues todo lo que es el capítulo 6 y 7 nos ha estado hablando prácticamente de vivir una vida santa. Ahora, el capítulo 8 responde a las preguntas que surgieron respecto a la ley y a la carne. El Espíritu Santo domina todo el capítulo, porque a través del Espíritu morando en nosotros podemos vencer la carne y tener una vida cristiana fructífera. El capítulo puede resumirse en 3 frases: ninguna condenación, ninguna obligación, ninguna separación. Se lo recalco, el capítulo 8 se puede resumir en 3 frases: ninguna condenación, ninguna obligación, ninguna separación. Según el pasaje 1 al versículo 4. Cuando hablamos ninguna condenación, es que el espíritu de la ley ha hecho un trabajo grande en nosotros. Entonces, en estos primeros 4 versículos, para aquellos que tienen sus Biblias, quiero que vayamos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y el versículo 4, 3 y 4 dice, así que si en vida del el versículo 4 del capítulo 8, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Entonces, en estos pasajes en realidad constituyen la conclusión del argumento del capítulo 7. Tenga presente que aquí Pablo no analiza la salvación, sino el problema de cómo el creyente puede alguna vez hacer algo bueno cuando tiene una naturaleza tan pecadora.
¿cómo puede un Dios santo aceptar algunas cosas que hacemos cuando no tenemos nada bueno morando en nosotros? Tal parece que tendría que condenar todo pensamiento y obra. Pero no hay ninguna condenación, dice el apóstol, pues que el Espíritu Santo que mora en nosotros cumple la justicia de la ley y nos lleva a cumplirla. Somos ley en nosotros mismos, dado por el Todopoderoso. La ley no puede condenarnos porque estamos muertos a ella. Dios no puede condenarnos porque el Espíritu capacita al creyente a andar en el Espíritu y por consiguiente a satisfacer las exigencias santas de Dios. Entonces, podemos considerar la grandeza de ese poder de Dios en el Espíritu. Es un día glorioso en la vida del creyente cuando se da cuenta de que los hijos de Dios no están bajo la ley, de que Dios no espera que hagan buenas obras por el poder de esa vieja naturaleza. Cuando el cristiano comprende ciertamente, recalco, cuando el cristiano comprende que no hay ninguna condenación, se percata de que el Espíritu que mora en él agrada a Dios y lo ayuda a agradarle. ¡Qué gloriosa salvación tenemos! Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, advierte Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 1. Entonces, en segundo lugar, ninguna obligación, el espíritu y la carne, según el verso 5 al verso 17. El creyente puede tener dos disposiciones. Y quiero que vaya especialmente al versículo 5. Y dice Pablo en el verso 5 en adelante, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y verso 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hasta que se sometan a Dios, tendrán la capacidad para obedecer a Dios. Verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El hombre tiene a partir de allí la capacidad ciertamente de vivir vida justa. Y por esa vida justa tiene vida, porque ya no vive conforme a la carne. Pero el vivir conforme a la carne, dice Pablo en estos pasajes, es muerte. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Versículo 14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
Estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué maravillosa porción bíblica. Entonces podemos declarar que el creyente puede tener dos disposiciones: mente, designios. Puede inclinarse hacia las cosas de la carne y ser un cristiano carnal, y eso lo constituye ciertamente en amistad con Dios. O puede inclinarse hacia las cosas del Espíritu, ser un cristiano espiritual, disfrutar de gozo y de la paz. Además, la mente carnal no puede agradar a Dios. Solo el Espíritu obrando en nosotros, a través de nosotros, puede agradar a Dios. Entonces, el cristiano no tiene ninguna obligación con la carne. Ninguna obligación con la carne. Para que vivamos conforme a la carne, según el verso 12. Nuestra obligación es hacia el Espíritu Santo. Fue el Espíritu el que nos convenció y nos mostró nuestra necesidad del Salvador. Fue el Espíritu el que impartió la fe salvadora, implantó la nueva naturaleza en nosotros y nos da testimonios cada día de que somos hijos de Dios. Qué gran deuda tenemos con el Espíritu. Cristo nos amó tanto que murió por nosotros. El Espíritu nos ama tanto que vive en nosotros a diario, soporta nuestra carnalidad y egoísmo todos los días, nuestros pecados y lo contrista. Sin embargo, nos ama y permanece en nosotros como el sello de Dios y las arras, que es la garantía de la gran salvación que es en Cristo Jesús, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ese es por la gracia de Dios, de las bendiciones que nos esperan en la eternidad. Entonces, podemos decir que el Espíritu que Dios nos ha dado son las arras, la garantía de las bendiciones que nos esperan cuando partamos para estar en la eternidad con nuestro gran Señor y Dios. Si alguien no tiene el Espíritu morando en él, no es hijo de Dios. Por eso es que no se somete a las cosas de Dios. Hay gentes que realmente no aman a Dios. Pero quiero decirle, sométase a Dios y ande por el Espíritu y tendrá paz. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.